Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos podemos reunir una vez más en el nombre de nuestro Señor. Y vamos a iniciar con nuestra clase número 2, con la materia de el servicio al cuerpo de Cristo. Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, acudimos a ti, Señor, como esa fuente de vida eterna, rogando, Padre, que por tu Espíritu Santo tú nos guíes, nos apacientes y nos dirijas en esta enseñanza para que tu iglesia, los santos, Señor, sean edificados con tu palabra y con la exhortación. Y así, Señor, tengamos esa unidad contigo, Señor, en el Espíritu. Te pido, Señor, que me ayudes y me pongo en tus manos, porque reconozco que fuera de ti nada puedo hacer, Señor. Acudo a ti, Señor, para ser dirigido por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, me pongo en tus manos. Amén. Gracias, Señor. Y bien, hermanos, como vimos la semana pasada que el llamado a servir para algunos será de tiempo completo y algunos no lo será así. Pero lo importante, hermanos, no es el tiempo, sino cómo respondemos al servicio, ya que no debemos anteponer nuestros quehaceres. También vimos, hermanos, que un hijo de Dios que es llamado será el mismo Señor el quien lo respalde y jamás andará buscando una posición de liderazgo. Es Dios el que establece. También vimos que el servicio no consiste en solo obligar a otros que hagan cosas para nosotros, sino consiste en hacer cosas para los demás. Por cuanto mayor es un servicio, mayor es el honor, pero también la responsabilidad. Eso va muy de la mano, hermanos. También vimos que la iglesia debe velar por la selección del diaconado y ver y observar que ni el favoritismo ni las emociones se impongan ante las Sagradas Escrituras. Ni siquiera, hermanos, por reglamentos establecidos por una denominación, ni estatutos, solo la Escritura. También, hermanos, vemos cómo el servidor debe mostrar credibilidad ante la congregación, no solo ante la congregación, sino ante su familia, porque un servidor debe preguntar al de al lado, su esposa, a sus hijos: ¿me cree mi esposa? ¿Me creen mis hijos? Porque muchas veces podemos mostrar aquí una apariencia, pero en lo íntimo, en casa, sabemos quiénes somos realmente. Y bien, también vimos algunos requisitos para servir. Vimos uno que fue el inciso A, número 1, que es el buen testimonio, basado en Hechos 6.3. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? Hechos 6.3. Y vimos que 3 de las características es buen testimonio. El número 2, llenos del Espíritu Santo. Y 3, y de sabiduría. Ya revisamos el 1, que es el buen testimonio. Ahora vamos a ver llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 6.3, hermanos. Hechos 6.3. Hechos 6.3. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Aquí la palabra llenos proviene de la palabra pleres, que significa repleto, atiborrar, y también por analogía significa completo, abundar, llenar o lleno. Y vemos, hermanos, que dentro de las funciones que tiene el Espíritu Santo son muchas y que nosotros debemos a depender de él. Y ahorita lo vamos a ver por qué. La función del Espíritu Santo, pueden ponerlo como un subtema: función del Espíritu Santo.
Y observamos, hermanos, que la obra del Espíritu Santo se hace presente desde la creación y lo podemos corroborar en Génesis capítulo 1 versículo 2. Génesis capítulo 1 versículo 2. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí la palabra importante a estudiar es se movía. Esta palabra se movía hace referencia a empollar, pero no en el sentido como lo hace un ave, ¿no? Pues entendemos que un ave pues, tiene el huevito y lo empolla, lo cuida. Pero vamos a ver aquí a qué hace relación. Dice que aquí la idea es que Dios estaba atento, cuidando y protegiendo todo el proceso de la creación, ya que cambió el desorden por el orden. Y esto nos lleva a entender algo, hermanos, que cuando el Espíritu de Dios entra en la vida de una persona desordenada, por naturaleza, porque así somos, hermanos. Sí sabemos, hermanos, que cuando no tenemos a Cristo somos así, somos desordenados en nuestra vida, en muchos aspectos. Cuando Dios entra en la vida de esa persona, empieza a cambiar el orden de esa persona. Y por ejemplo, podemos observar que en el Antiguo Testamento Dios capacitaba a ciertos hombres para una tarea en específico o especial. Lo podemos ver en la persona de Bezalel. Lo podemos ver en Éxodo 31, versículo 3. Aquí es cuando el Señor capacita por su Espíritu Santo a ciertos hombres en la cuestión de las artes y de diseños para el tabernáculo. Podemos verlo ahí. Éxodo capítulo 31, versículo 3 al 4. Dice, y lo he llenado, ¿sí estamos ahí, hermanos? Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. Entonces vemos, hermanos, cómo el Espíritu de Dios en un momento específico en esos hombres vino sobre ellos y les dio sabiduría e inteligencia, ciencia, para desempeñar una actividad específica en el tabernáculo. Ahí estaban diseñando, el Señor dio el mandato de cómo quería que fuera diseñado el tabernáculo en los diferentes muebles que así el Señor había establecido. Y así mismo en su iglesia, hermanos, Dios da talentos, da sabiduría a los hombres en cuestiones manuales, en cuestiones de cómo presidir, en la enseñanza. En muchas áreas Dios reparte, pero muchas veces la gente lo tiene, pero no quiere hacer uso de eso que Dios les ha dado. También podemos ver un ejemplo, cómo el Espíritu Santo vino sobre Gedeón contra los madianitas. Jueces 6:34. Jueces capítulo 6, versículo 34. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieserecitas, se reunieron con él. También podemos verlo en la vida de David. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero dice que no era dado a todos.
y que podía ser retirado en su momento. Jueces capítulo 13, versículo 24 al 25. Jueces capítulo 13, versículo 24 al 25. Dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahora vamos a ver esta parte cuando el espíritu de Dios se aparta de Sansón. Pero no es porque Dios haya querido, es porque Sansón lo había contristado por el pecado que cometía. Jueces 16, 20. Jueces capítulo 16, versículo 20. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. También lo podemos ver una comparación con Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 10. Primero de Samuel 10, 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Vemos como Saúl, un hombre que había sido apartado para que fuera rey del pueblo, como Dios lo usó. Ahí vemos cómo fue utilizado para profetizar. Pero vamos a ver cómo posteriormente el Espíritu de Dios se apartó de este hombre. Pero vemos que fue realmente por el comportamiento de estos hombres, por su corazón. Primer libro de Samuel 16, 14. Primer libro de Samuel, versículo 16, versículo 14. Perdón, capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y también podemos ver cómo se explica la oración que hace David en el Salmo 51, versículo 11. David entendía la importancia del Espíritu Santo en su vida. Salmo capítulo 51, versículo 11. Dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vemos cómo David aprendía a depender de Dios. Él conocía la presencia de Dios, conocía su voz, sabía ser dirigido por él. Cuando leemos el capítulo 51 del Salmo, vemos cómo él ya había pecado contra aquella mujer, adulteró, e inclusive cómo al esposo lo envió a la guerra, de alguna manera para deshacerse de él. Pero dice la historia que tuvo que pasar un año para que el profeta Natán le expusiera su pecado. Y aún el profeta Natán se lo dijo con cierto amor, hasta con figuritas. Con una figura se lo enseñó. Dice: sí, aquel que déle cuello, casi. Bueno, pues él era este hombre. Y como en ese amor Dios le dijo: mira, este es tu pecado. Pero él tuvo consecuencias por él. Pagó una consecuencia. Pero vemos cómo él clamó y dijo: no apartes tu Santo Espíritu de mí. Y nosotros, así hermanos, nosotros sabemos que en un momento dado podemos pecar, podemos contristar al Espíritu Santo. Y es en esa comunión diaria, hermanos, debemos de rogar a Dios que nos muestre nuestra condición, porque nosotros mismos vamos contristando al Espíritu Santo día a día. Eso es diario, hermanos, una renovación día a día en esa comunión con Dios para que nos muestre nuestra condición. Porque si queremos ser usados por Dios, hermanos, es necesario que nosotros vayamos a Dios pidiendo: Señor, muéstrame mi pecado para que lo confiese. Dice que aquel que encubre su pecado no prosperará. Y eso es una realidad, hermanos.
El Espíritu Santo es fundamental en nuestras vidas. Somos salvos, pero podemos contristarlo por nuestros pecados o nuestras conductas. Vemos también, hermanos, que algo respecto al bautismo del Espíritu, y es algo que fue hablado por Juan el Bautista y el Señor Jesús. Vayamos ahí, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Ay, perdón, hermanos, discúlpenme. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Me quedé pensando en Juan. Mateo capítulo 3, versículo 11. Y la siguiente cita, para que la noten también, es Juan 1:32. Vayamos a la primera cita. Mateo 3:11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en la segunda cita que les di, que es Juan capítulo 1, versículo 32, nos dice lo siguiente: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces podemos decir que Juan el Bautista vio la manifestación visible del ungimiento de Jesús por el Espíritu Santo. Él, de manera literal, en el Espíritu, vio el Espíritu de Dios que descendía sobre Jesús, y esto tiene que ver con el ungimiento. Y acuérdense que el ungimiento es una consagración, un apartamiento para una tarea determinada. Dice que este ungimiento, hermanos, como indican las referencias, incluye dos elementos muy importantes. Número uno, que Dios ordenó al mediador, o sea, Jesús, para su obra específica. Y número dos, que el mediador, es decir, Jesús, fue capacitado para cumplirla. Entonces, número uno fue que fue ordenado de parte de Dios para su obra. Y número dos, que fue capacitado para cumplirla. Dice que apoyó la obra del Espíritu Santo en Jesucristo. Dice que el Señor fue asistido por el Espíritu a lo largo de toda su carrera aquí en la tierra. El Señor, desde que fue concebido, estuvo la intervención del Espíritu Santo a lo largo de su niñez, a lo largo de su ministerio, inclusive al momento de ser llevado a la cruz. Dice que por el Espíritu fue concebido. Si lo recordamos, con los evangelios lo mencionan. Fue ungido, lo vemos cuando descendió el Espíritu Santo. Fue sellado, fue llenado cuando fue al desierto, fue llenado, fue revestido. Dice que entró lleno y dice que salió revestido del poder en el desierto. Fue conducido, o sea, fue guiado por el Espíritu Santo. Y dice que por el Espíritu fue ofrecido en sacrificio. Y también fue resucitado por el Espíritu. Entonces vemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo juega un papel muy importante en nuestras vidas. Y les voy a dar unas referencias donde ustedes lo pueden constatar o lo pueden revisar en casa. Lucas capítulo 1 versículo 35. Lucas capítulo 1 versículo 35. De ese mismo evangelio, el capítulo 4 versículo 18. Lucas 4:18. El evangelio de Juan 6:27. Repito, Juan 6:27. Y también de Lucas, el capítulo 4, versículo 1 al 2. También el versículo 14 de ese mismo capítulo. También en Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Y Romanos 8, versículo 11.
¿Quieren que repita alguno, hermanos? Ok. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 33. Juan 1:33, por favor. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vemos que Jesús mismo, antes de comenzar la plenitud de su ministerio, recibió la promesa del Espíritu Santo. Si el Hijo de, aquí esa parte es muy importante, hermanos, si el Hijo de Dios, o sea, es decir, Jesús, no pudo pasar ni un solo día sin la asistencia del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos, hermanos? ¿Sí lo creen, hermanos? Hermanos, ¿sí creen esa parte que dependemos, anhelamos siempre, hermanos, tener el Espíritu Santo en nosotros? No es que no lo tengamos, a veces lo dejamos, lo contristamos por nuestra falta de comunión, por el pecado, o hasta por la falta de estudio, lo vamos contristando. Por lo tanto, hermanos, es algo anhelante, es algo como el aire que respiramos. Es una analogía. Como el agua que necesitamos para vivir, no podemos estar sin el Espíritu Santo. Porque de lo contrario vamos a ver algunas consecuencias cuando empezamos a contristar al Espíritu de Dios. Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 5. Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vemos que el Espíritu Santo, otro de los nombres que encontramos es el Consolador también, y hace referencia a alguien que ayuda, consuela, da fuerzas. Y esa promesa proviene de Mateo también. Hay muchas promesas en los evangelios, pero una de ellas habla muy contundentemente cuando en Mateo 28:20, cuando dice, te lo voy a parafrasear solamente, la última parte. Dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, cuando habla que estaré con ustedes hasta el fin del mundo, habla esa promesa del Espíritu Santo, que es el que está ejerciendo ese ministerio sobre la iglesia en este momento, de ayudarla, a consolarla, a fortalecerla, a instruirla, a redarguirla, a santificarla, porque eso nos va a llevar a Cristo, a darle la gloria siempre a Él. Vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Y aquí, hermanos, es cuando ya vino el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo sobre aquel pequeño grupo de discípulos, de los 12 discípulos que después fueron los apóstoles, más los 120. Dice, ¿ya estamos ahí, hermanos? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo estuvo a disposición de todos aquellos que creyeran en Jesús. Nosotros, hermanos, somos bautizados en el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús, es decir, cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en la persona de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo debe entenderse a la luz de su obra total en los cristianos. Y pueden poner como número 1 o inciso A, como ustedes gusten. El Espíritu Santo marca el comienzo de la vida cristiana. Repito, el Espíritu Santo marca el comienzo de la vida cristiana.
Y vamos a ver dos verdades muy contundentes. No podemos permanecer, no podemos pertenecer a Cristo sin su Espíritu. Eso es algo absoluto. Romanos 8:9, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y tampoco, hermanos, podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu. Primera carta de Corintios 6:17. Primera carta de los Corintios 6:7. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. También, hermanos, no podemos ser adoptados como sus hijos sin su espíritu. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También vamos a otra cita, hermanos. Gálatas 4:6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice lo siguiente: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y observamos, hermanos, que el Espíritu Santo obra en nosotros para ayudarnos a ser como Cristo. Uno de los principales ministerios del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Ese es uno de los principales, hermanos. Que entre otros, pues bueno, a la humanidad la convence de pecado, de juicio, de justicia, para llevarlos al arrepentimiento. Pero aquí vemos, ya como hijos de Dios, como nacidos, dice que Él nos lleva a ser como Cristo. Entonces aquí nos habla de algo, hermanos. Cuando el Espíritu Santo, nosotros le permitimos que crezca en nosotros y que nosotros como hombres, nuestro yo mengue, hay una acción. Eso nos va a llevar al carácter de Cristo cada día. Eso es inevitable. Si usted se dispone a ser tratado por Dios, a ser moldeado por el Señor, va a haber un resultado. Su carácter se va a parecer más al de Cristo. No se va a parecer más al carácter del pastor o del maestro o del líder. No, nos tenemos que parecer al Señor, cada día más a Él. Por lo tanto, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo, eso es muy importante, es el acto por el que Dios nos hace, y a partir de entonces, miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, el Espíritu toma al pecador arrepentido y lo sumerge en Cristo. El bautismo lo reciben todos los creyentes o nacidos de nuevo. Cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, es lo mismo que decir nuevo nacimiento, regeneración. Todos esos sinónimos que les dije, está implícito el bautismo del Espíritu Santo. Y podemos ver, hermanos, una diferencia entre el bautismo del Espíritu y ser llenos del Espíritu. Son cosas diferentes. Y aquí vamos a derrumbar todas aquellas cosas que no son llenos del Espíritu. Todo aquello que no es
o todo lo que es contrario a ser llenos del Espíritu, o lo que la gente o algunos creyentes conciben como ser llenos del Espíritu. Algunos piensan que estar lleno del Espíritu es estar hablando lenguas todo el tiempo, o estar orando y estar temblando, o estar teniendo un frenesí incontrolable. Eso no es el Espíritu Santo, hermanos. Podemos ver, hermanos, que en Efesios 5:18, vamos ahí, hermanos, por favor. Aquí el apóstol utiliza una figura para que nosotros entendamos algo y que muchos lo torcen en esta parte. Efesios 5:18, hermanos. ¿Sí me siguen? Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí, es lo que está haciendo el apóstol Pablo, está haciendo un comparativo en el cual quiere demostrar cómo el vino posee y domina al que lo ingiere. ¿Ha visto a alguien que se le pasan las copas y cómo se pone? A veces cuando ya está muy mal la persona, pues él no puede gobernar sus movimientos. Nada más va de un lado para otro en la banqueta, a ver si los ha visto. Okay. Solamente es hacer una comparación o una figura. Así que el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios posee y controla la vida de quien se lo permite. Y con esta ilustración no se debe tomar como una licencia para embriagarse en el aspecto natural. Porque muchos de aquí lo toman como dicen, no, pues ahí dice embriagarnos en el Espíritu. Pero no el espíritu humano, sino en el Espíritu de Dios. A tal grado que uno pierda el control o que esté fuera de sí. Y esas personas como que tienen hacia eso. Porque hemos visto mucho eso, o hemos conocido, como tristemente algunas congregaciones piensan que el mover del Espíritu Santo o ser llenos del Espíritu Santo es tener un frenesí sobre ciertas actitudes emocionales que ellos piensan que es el mover del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es un Dios de orden, lo acabamos de ver en Génesis, que donde había desorden, Dios lo vuelve a un orden. Y la iglesia es lo mismo, hermanos. Una iglesia donde está gobernando el Espíritu de Dios, ¿qué se ve? Orden, ¿verdad? Orden en sus hijos. Y Dios nos empieza a alinear en muchas áreas, hermanos. Vemos que la presencia del Espíritu Santo trae paz, trae gozo, trae orden, ¿verdad? Eso lo podemos experimentar. Y aún faltan muchas áreas de nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? O nada más me pasa a mí. No, hay muchos, ¿verdad? Nos falta que el Señor sigue trabajando conmigo, por favor. Yo me dispongo, ayúdame. Vemos también, hermanos, cómo la llenura del Espíritu Santo trae una plenitud. Trae a tu vida una plenitud. Y eso que nos trae como consecuencia, como resultado, tener su guianza, tener la dirección de Dios. Lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una cita más. Primera carta de los Corintios 6:19. Primera carta de los Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y no que sois vuestros. Vamos a una cita más. Segunda carta de Timoteo 1:14. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Aquí vamos a estudiar una palabra importante. Dice lo siguiente: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí la palabra depósito proviene de la palabra original paratec, que hace relación a un depósito encomendado a la guarda de alguien. Es decir, habla de alguien que podía depositar algo y confiarlo a un amigo para sus hijos o a algún familiar. Se dice que en aquellos tiempos era una labor que se debía de cumplir con honor y con honradez para devolverlo a su debido tiempo cuando se reclamaba. Entonces era una labor de alguna manera debe ser honrosa. Y así nosotros, hermanos, lo que tenemos no es nuestro cuerpo, el hombre interior que ha sido regenerado, proviene de Dios. Es por Él, y dice que no somos ese depósito, hermanos. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque ese depósito es el que estamos guardando para el regreso de nuestro amado Jesús. ¿Ustedes lo creen, hermano? Amén, hermanos. Cuando el Señor venga, va a ver a su iglesia, va a voltear a su iglesia y va a traer a los suyos para sí. Vemos que en el verso, en 2 Timoteo 1:12, 2 Timoteo 1:12, ahí hemos quitado donde estábamos, dice lo siguiente: por el cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando habla de aquel día, habla del regreso del amado. Entonces Pablo habla de que él ha confiado su trabajo de la predicación a Dios, y aquí es una parte muy importante, y que su seguridad se basa en el conocimiento y la comunión personal que ha tenido con Dios. En verdad, hermano, esa es la vida devocional del creyente. El conocimiento que tengamos de la Escritura va muy de la mano con la comunión que tengamos con nuestro Dios. Eso es importante. Dice que en el verso 14, el apóstol nos muestra que no somos nosotros los únicos que ponemos nuestra confianza. El Señor también pone su confianza en nosotros. Muchas veces alguien puede observar que Dios levanta a un hombre, una mujer, tal vez lo puede ver muy joven, o tal vez lo puede observar en lo natural, con los ojos naturales, en un aspecto con falta de preparación. Pero el que establece esa parte es Dios y no el hombre. Nosotros podemos ver a nuestro parecer que no tiene las cualidades, pero Dios está confiando en aquella persona, conoce su corazón. Pero como hombres podemos fallar. Estamos de acuerdo con los hermanos que como hombres podemos fallar. Y es ahí donde Dios también confía en nosotros. ¿Podemos fallar? Sí, pero Dios confía en nosotros. Nosotros no solamente decimos, sí, yo confío en ti, es una realidad. El Señor también, ese depósito que ha puesto en nosotros, lo ha confiado para que lo guardemos para su regreso. ¿No le da gusto, hermanos? Que es algo mutuo, es algo recíproco. Y esto el Señor lo está hablando, en verdad, lo habla a su iglesia, para que haya más entendimiento. Primera de Timoteo 1:13 al 14, vamos a leer donde dice esta parte. Segunda de Timoteo 1:13 al 14. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es esa parte, hermanos. Es ese diario caminar que tenemos con el Señor, de guardar ese depósito por el Espíritu. Y es hacer, nosotros más bien, menguar
y que crezca el Señor, que muera mi yo, que muera mi ego y que crezca Cristo. Esa es una parte muy importante. Entonces, cuando Dios quiere que se haga algo en su servicio, tiene que encontrar la persona para que lo haga. Puede existir estas necesidades, hermanos. Si quiere que se enseñe a un niño, que se dé un mensaje, que se predique un sermón, que se encuentre algún perdido, o que se consuele al afligido, o que se sane un enfermo. Dice que Dios tiene que encontrar el instrumento para hacer dicho trabajo. Y que si no estamos llenos del Espíritu Santo, jamás lograremos guardar lo que se nos ha encomendado. Es siempre estar. ¿Usted quiere ser ese vaso de honra, hermanos, en las manos de Dios? ¿Sí lo quieren ser, hermanos? Bueno, ese buen depósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en la iglesia, los nacidos de nuevo, guárdalo para que estemos preparados para ese tiempo. Cuando Dios determine, es el tiempo, vas a ser usado. Usted va a estar disponible. ¿Usted qué pensaría en casa de todos los utensilios de cocina, tenedores, cubiertos, y que pues, se usaron, están sucios? Y usted necesita usarlos, pero no los puede usar porque están sucios. Nosotros nos tenemos que preparar. Tenemos que guardar ese depósito para cuando venga ese tiempo, sea usted usado, seamos usados. Porque no sabemos el tiempo, hermanos. Su iglesia va a ser útil para dar testimonio al mundo. Entonces, el Señor no solo nos ha confiado servir en su obra, sino que también nos da la manera para que la podamos cumplir, y esto es a través de ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver, hermanos, las consecuencias de no estar llenos del Espíritu Santo. Eso es algo muy peligroso, hermanos. O sea, no nos podemos dar ese, no puedo decir privilegio, no podemos darnos esa parte de no estar llenos del Espíritu Santo. Algo que se observa en la iglesia, hermanos, el sistema del mundo y Satanás se encarga de distraer a la iglesia, de mantenerla en un afán, en activismos, inmersos en el trabajo, con innumerables tareas, y que al último, y a ver si me queda tiempo para orar. Eso Satanás lo ha usado, y el sistema del mundo, para turbar a la iglesia. Porque si no hay comunión, hermanos, no vamos a poder ni ser llenos ni ser guiados por el Espíritu de Dios, aunque tengamos mucha Biblia en la cabeza, hermanos. Entonces, no podemos contristar al Espíritu Santo al resistirle y entregarnos al pecado. Si nosotros empezamos a contristar al Espíritu Santo, va a venir una parte. Nos vamos a ir entregando al pecado en automático. ¿Ven la importancia, hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo? Porque solamente así no nos vamos a entregar al pecado. Alguien que está luchando constantemente con algo, con un pecado, es falta de comunión, es falta de dirección, es decir, no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Estás consciente de que está mal lo que estás haciendo, pero no lo puedes dejar. ¿Por qué? Porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Tu carne es la que está queriendo gobernarte. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, te sacias de Él. Porque muchas veces las cosas que deseamos, si deseamos más cuestiones horizontales, o sea, si tu relación se basa más en las cosas horizontales, es decir, las terrenales, vas a querer buscar en algo de la tierra algo que te sacie, que te haga sentir bien. Y muchas veces son cosas buenas. Un trabajo es ayuda, claro, la provisión. O pones tal vez tu confianza en alguien, en algo que te haga sentir bien. Pero eso, lo que hay en la tierra, jamás te va a llevar a una confianza ni a una plenitud. Cuando tu necesidad está en un aspecto vertical, es decir, en tu comunión con Dios, créeme, hermanos, podrá haber escasez, podrá haber aflicción en tu vida, pero estarás pleno.
en Dios. Y no estaremos buscando de manera horizontal en esta tierra algo que me pueda saciar. Efesios 4:30, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí la palabra contristéis proviene del original lupeo, que hace referencia a tristeza y denota también causa de dolor, tristeza, afligir. Entonces eso es lo que representa contristar, algo que causa dolor, tristeza, afligir. Y que también cuando hay ausencia de la llenura del Espíritu Santo podemos mentirle. Y podemos ver un ejemplo en el libro de Hechos. Bueno, así hay muchos ejemplos, pero algo muy marcado está en Hechos 5:3. Hechos capítulo 5, versículo 3. Es esta parte de Ananías y Zafira. Dice, ¿sí me sigue, hermano? ¿Estamos ahí? Dice Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? En esta parte, hermanos, esta pareja intentaba congraciarse con la congregación, con los apóstoles, y no solamente quiso congraciarse, sino quiso obtener una ganancia deshonesta. Porque el mismo apóstol le dice, ¿no vendiéndola se te quedaba? Y no es necesario que me dijeras que la traías para el Señor. Ahí había un doblez de corazón. No solo buscaba una ganancia deshonesta, sino que buscaba el reconocimiento. Lo que pasa es que cuando alguien se despoja de algo, suele ser muy visto en la iglesia. Sobre todo, esas cosas a veces no pasan por desapercibidas. Este matrimonio lo que buscaba era el reconocimiento y el aplauso de la congregación. Yo me acuerdo que en la iglesia católica es muy dado eso. Cuando dicen, cuando ofrendan algo, regalan algo, donado por la familia Flores, por ejemplo. Y hasta cuando está la banda ahí tocando, dice, y esto se lo debemos a la familia tal, tal, tal. Cuando en la fe nos dicen que no sepa tu derecha lo que hace la izquierda. No, es al revés, ¿no? Pero bueno, entonces el Señor nos dice que no sepan nadie, que entre lo más íntimo lo hagas es mejor. Entonces vemos cómo Dios saca a la luz todo eso. Pero bueno, regresemos al tema. Aquí vemos cómo esos hombres, esta pareja, buscaba de manera horizontal, o sea, ser visto por los hombres. Cuando tú quieres agradar a Dios, o sea, tu relación de manera vertical, pues lo vas a hacer en lo secreto, en lo íntimo. ¿Vemos? Vemos cómo esa parte, cuando tú buscas en lo horizontal, te va a llevar a pecar. Esos hombres que le llevó, esta pareja, ¿a qué le llevó? A que mintiesen al Espíritu Santo. Y pagaron muy serio la consecuencia porque fueron fulminados de manera inmediata. ¿Sí lo han leído este pasaje? Okay. Dice que también el Espíritu Santo mora eternamente. Mora eternamente en nosotros y no nos abandona. Dice Juan 14:16. Juan 14:16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero aquí pasa algo, hermanos. Es muy cierto esto, el Espíritu Santo permanece, pero dice que puede dejar de manifestar su poder y nos comunica, como lo leímos en la definición de tristeza, nos comunica su tristeza y nos convence de pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer ante tal situación, hermanos? Dice que debemos confesar nuestros pecados. Primera carta de Juan 1:7 al 9. Primera carta de Juan 1,
versículos 7 al 9. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, aquí lo dice muy claramente, que ir al Señor cuando existe esa parte de nosotros. Es decir, diario, hermanos. Diario pecamos, hermanos. Ya no somos una máquina de pecado, ya no maquinamos pecado, pero estamos en una carne, podemos fallar. Entonces, dice que esta plenitud se obtiene mediante la fe. No es esta entonces la experiencia de un instante, sino que tiene que ser renovada cada día ante cada necesidad. Es decir, habla de la comunión diaria con Dios. Y esto nos dice que no debemos flojear en cuanto a la fe. Y dice que la fe tiene aquí dos ideas en el corazón. Dice que contiene la idea de la fidelidad. Eso es algo que nos ayuda mucho, hermanos. Cuando estamos caminando en la fe, nos habla de la fe, de la fidelidad que debemos tenerle a nuestro Dios. Por ejemplo, eso es algo que... ¿Cuántos sirven de aquí, hermanos? ¿Todos están sirviendo? ¿Sí? Esto, en verdad, hermanos, que hace es muy importante, porque cuando estamos sirviendo nos vienen muchas cosas a nuestra vida. O nada más me pasa a mí, hermanos. A todos nos viene, ¿verdad? Nos vienen cosas bien tremendas. A veces arremete el mundo, los argumentos, la familia, muchas cosas. Entonces, como servidores de Cristo, debemos ser leales y verdaderos para nuestro Señor. Y que nunca, hermano, nos debemos avergonzar de cualquiera que sea nuestra actividad y servicio. Porque lo importante es a quién servimos. Entonces la fidelidad es importante para Dios. Dice que el Señor Jesús toma mucho el ejemplo del matrimonio. Imagínense si no hubiera fidelidad en el matrimonio, hermanos. ¿Dónde vendríamos a parar, verdad? En el matrimonio. Así el Señor lo compara, Él con su iglesia. Esposo, esposa, iglesia, el Señor Jesús, así, idéntico, hermanos. Entonces vemos un pilar fundamental es la fidelidad que nosotros le profesamos a nuestro Dios en nuestro servicio y en muchas áreas también. Y que también la fe tiene la idea de esperanza. Por lo tanto, dice que el cristiano no debe perder la esperanza y su confianza en Dios y que no debe desesperar nunca. Y esto nos hace ver algo, hermanos. Muchas veces cuando Dios nos mueve, Dios nos inquieta para que nos levantemos a servir, puede venir a nuestra mente algo. Decir, es que yo no soy apto. Yo no soy correcto para hacer esta actividad porque yo si me voy a parar enfrente voy a empezar a tartamudear, voy a empezar a sudar, me voy a quedar paralizado. Esta idea viene porque estamos acostumbrados a hacer así las cosas muy humanamente. Recordemos que somos llamados por Dios y que no son nuestras capacidades realmente. Es la gracia de Dios en cada uno de los miembros de la iglesia que lo habilita para desempeñar cierta actividad. ¿Y esto por qué es así, hermanos? Porque de lo contrario empezamos a confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Créeme, hermanos, yo creo que aquí hay hombres y mujeres que saben mucho de la Biblia. Créame, lo creo. Pero muchas veces hay cosas que están en el corazón que no son correctas. Y eso es un tropiezo, porque no le permite, es una obstrucción para él, para esa persona. Puede ser muy capaz en lo natural, en lo intelectual, pero su corazón está por otro lado, buscando un lugar, buscando una posición. Y lo vemos. Muchas veces te puedes equivocar desde aquí, desde el púlpito, o a veces afuera, y te señalan de inmediato, ya se equivocó. ¿Qué hacemos, hermanos? Porque sí es muy notable. O sea, aquí te paras y sí te pones nervioso, sí tiemblas, porque tienes que tener mucho cuidado, pero eso no significa que no nos equivoquemos.
¿qué hacemos? ¿Le hacemos observar su error o estamos orando por esa persona? Digo, Señor, ayúdale. Porque eso es muy común. Podemos ver al líder que se equivoca, al coordinador, al líder, al pastor. Ya se equivocó. Ya hizo una mala cita. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos con madurez? Por ejemplo, alguien en casa que se equivoca, ¿qué hacemos? ¿Nos burlamos o le ayudamos? Somos un cuerpo, hermanos. Si alguien se duele del cuerpo, se duele los demás. A veces nos pegamos en el dedo pequeño del pie y sentimos que nos duele hasta la punta del cabello. Nos tenemos que doler con los demás, hermanos. Somos falibles todos aquí, hermanos. Solamente que a algunos se nos ha delegado mayor responsabilidad que a otros. Entonces, pues debemos soportarnos, amarnos. Hay cosas en verdad que hacen notar cosas que son triviales. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Entonces, vamos a observar que hasta que llegue el momento de nuestra transformación completa a la imagen de Dios en su presencia, solamente hasta ese momento vamos a encontrar esa plenitud en Cristo. Aquí sí vamos a poder abrazar esa parte, pero va a ser pleno cuando estemos en esa transformación en un cuerpo regenerado y cuando estemos ante su presencia. Efesios 3:16. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice, aquí vamos a estudiar varias partes importantes de estos versículos. Vamos a leer del Efesios 3:16 al 21. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí hay dos frases que vamos a revisar. Cuando dice seáis plenamente capaces, nos dice lo siguiente: tener fuerza completa, es decir, ser enteramente competente. Repito, cuando dice seáis plenamente capaces, significa tener fuerza completa, es decir, ser enteramente competente. Cuando hablamos de esta frase de comprender, dice que significa tomar con anhelo, tomar con anhelo. Entonces, hermanos, podemos observar el universo y vemos que es infinito. Así nos da cuenta de que así es el amor de Dios por nosotros y nadie queda excluido de su amor. Aún para aquellos hermanos aquellas personas que aún no han sido redimidas o que están en enemistad con Dios, Dios ha mostrado su amor hacia ellos todavía. Si no, ya los hubiera consumido, igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, muchos creyentes, al abandonar el amor por el servicio a Dios, han perdido precisamente esta plenitud que hacía rebosar su corazón y que también eso mismo los hacía apartarse del mundo. Y que entonces para volverla a hallar, esa plenitud, debe arrepentirse de su desvío, recibiendo el perdón que Dios ofrece. Es algo constante, hermanos. Dir a Dios, Señor, pues algo que podemos tener que veces como creyentes pensamos que estamos caminando correctamente, o decir que el de al lado, andas muy mal. Debemos mirar primero hacia nosotros. Eso es algo importante. Si usted empieza a meditar en su vida primero, antes que en el de al lado, Dios le va a mostrar y lo va a llevar a crecer. Y a veces cuando decimos que todo está mal, todo está de cabeza, realmente muchas cosas radican en nosotros. Dios nos está mostrando nuestro pecado, pero muchas veces nos sentimos como que no, todo está bien, todo, yo estoy bien, los demás están mal. Entonces meditemos en esa parte y que Dios muestre de manera personal. Y en verdad, hermanos, eso nos va a ayudar a crecer bastante y nos va a llevar a esa plenitud que Dios espera de nosotros.
Entonces, ser llenos del Espíritu significa que Cristo vive plenamente en cada uno. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En conclusión, hermanos, a este punto podemos decir que el ser llenos del Espíritu Santo hará que cumplamos en el servicio que Dios nos establezca. Pero mire, más allá de poder cumplirlo como una mera meta, como es que debo de cumplir, no, es que existe ese anhelo de poder nosotros venir allá hacia el día del servicio. Gracias, Señor, que nos permites estar en tus atrios sirviéndote como esos sacerdotes, como lo hacían en el tabernáculo. Cuando empezamos a entender esa parte que nos hace enorme privilegio. Alguien en el mundo puede decir: mi mayor privilegio sería trabajar en la Secretaría de Gobernación en un puesto de preeminencia y de liderazgo, o trabajar al lado del presidente. Para muchos sería así como que, wow, qué honor, qué privilegio. El mundo así lo pensaría. Pero nosotros, hermanos, servimos al Creador, al Señor y Salvador de nuestras almas. Y en eso nosotros nos debemos deleitar todos los días. No le vemos, pero sabemos que es real en nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos. Es un enorme privilegio que nos da, hermanos. Y eso nos hace seguir adelante. Que las cosas están de cabeza en su momento, no importa. Yo voy a seguir adelante. Porque yo sé en quién he confiado. Y hay un tercer punto, hermanos, que es de Hechos 6:3, que es llenos de sabiduría. Llenos de sabiduría. Dice que la sabiduría, como el don del Espíritu Santo, es vital en el líder cristiano. Y yo le agregaría, y en los congregantes también. Lo necesitamos, hermanos. Como servidores, hermanos, necesitamos esa sabiduría operando en nuestras vidas. Y de manera particular, cada uno de nosotros debemos procurar la manifestación de la sabiduría en lo que vivimos cada día, para que cuando nos tengamos que enfrentar a una situación difícil, el día sea en la congregación, en la familia, en la calle, dice que la revelación de Dios sea en cada uno de nosotros para guiarnos a tomar decisiones correctas. Por ejemplo, con sabiduría, Salomón gobernó y juzgó con justicia. Eso es un hecho. Así que es uno de los hombres más sabios que ha existido en la tierra. Y podemos concluir con esta parte, hermanos, ya para terminar la clase. La sabiduría es el conocimiento de Dios revelado. Y aplicado a nuestras vidas. Repito, la sabiduría es el conocimiento de Dios revelado y aplicado a nuestras vidas. Y esto nos dice mucho, hermanos. Nosotros podemos tener en nuestra cabecita mucha Biblia, mucha teología. No hace mal. Pero cuando la estamos dejando solamente aquí y no la estamos queriendo llevar por obra, estamos en un problema. Porque dice que la sabiduría es la aplicación de todo el conocimiento que ustedes tengan. Es como aquel, hermanos, joven, niño, que estudia matemáticas y que solamente lo ve en el pizarrón al maestro y a los demás hacer ejercicios. Cuando estudias matemáticas o un idioma, lo tienes que practicar. De lo contrario, se queda ahí como un bonito conocimiento. Lo importante es llevarlo por obra. Y Dios nos llama a eso.
que una vez que tú has retenido esa sabiduría, esa revelación de Dios, lo vas a llevar por obra. Muchas veces Dios nos muestra nuestra vida, nuestra condición, y decimos, ay Señor, gracias por hablarnos, pero ¿saben qué? Muchas veces nos quedamos estancados ahí. No queremos llevar por obra lo que Dios ya nos mostró. Cuando nosotros omitimos la parte que ya nos toca a nosotros, nos quedamos como incrédulos. Porque inclusive asentamos, sí, amén, sí, Señor, asentamos, sí, es real. Pero cuando salimos, se nos olvida o ya no lo queremos llevar por obra. Esa es la segunda parte que nos toca. Cuando nosotros actuamos en obediencia, Dios va a respaldar lo que se esté viviendo. Y en verdad, hermanos, vamos a empezar a vivir diferente. Un matrimonio que conozco, la esposa expuso lo siguiente y dice, mi esposo cuando está en comunión con Dios, yo puedo ver cómo él camina en espíritu y me trata diferente que cuando no está en comunión con Dios. Cuando él deja de estar en comunión con Dios, puedo ver su aspereza, puedo ver realmente lo que es como hombre. Porque nosotros como hombres hay muchas cosas que no son correctas. Es por eso que debe de gobernar el Espíritu de Dios en nosotros para que sea el carácter de Cristo y no nosotros. Bueno, hermanos, hasta aquí va a ser nuestra clase del día de hoy. Vamos a orar para dar gracias, hermanos. Dios y Padre, te agradecemos hoy en esta tarde por tu infinita misericordia, en el cual has tenido a bien, Señor, mostrarnos y revelarnos el conocimiento de tu verdad. Queremos obedecer, queremos ser sumisos, queremos ser maleables en tus manos, como tú el alfarero, Señor. Y que ciertamente derribas muchos argumentos, Señor, que están en nuestra mente y a veces hasta en nuestro corazón. Pero esa sabiduría que viene del hombre, Señor, estorba para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Y que es necesario que nosotros menguemos y que tú crezcas, Señor, y demos lugar a tu palabra en nuestro corazón y que la podamos llevar por obra. Te pido por tu iglesia, por mis hermanos, para que podamos vivir esa vida piadosa, esa vida santa, esa vida que a ti te agrada, Señor. Y que pongamos nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe en ti cada día, para que seamos cada día más a la imagen y semejanza de nuestro Dios y Señor Jesucristo, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu Espíritu y por tu Hijo Jesús, Señor, el cual envías a la tierra, Señor, para salvación de nuestras almas, y que ahora tu Espíritu, Señor, que mora en cada uno de tus hijos, los lleve a la perfección y a la santidad, porque estás preparando tu iglesia, Señor, para tu inminente regreso. En el nombre de Jesús te bendecimos, te exaltamos y glorificamos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén.